Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Isaac Newton, la mente que escuchaba el universo en silencio. Isaac Newton nació en una Inglaterra aún envuelta en supersticiones, guerras civiles y temores religiosos, en un mundo donde la ciencia moderna todavía no tenía nombre y donde el destino de un niño frágil, prematuro y aparentemente condenado a una vida breve parecía irrelevante frente al ruido de la historia, y sin embargo ese niño, nacido la madrugada de Navidad del año 1642, según el calendario juliano, acabaría por cambiar para siempre la manera en que la humanidad comprende el movimiento de los cuerpos, la luz, el tiempo y el propio orden del cosmos. Nació en Woolsthorpe, un pequeño pueblo rural del condado de Lincolnshire, en una granja modesta, y su llegada al mundo estuvo marcada por la ausencia absoluta de su padre, también llamado Isaac Newton, quien había muerto 3 meses antes del nacimiento del niño, dejando a su madre Hannah Hitchcock viuda y en una situación emocional y económicamente inestable. Tan pequeño y débil era el recién nacido que, según los testimonios familiares, cabía en una jarra de 1/4 de galón, y muchos no esperaban que sobreviviera siquiera los primeros días del invierno. Este detalle, aparentemente anecdótico, fue recordado por el propio Newton décadas después, no como una curiosidad biográfica, sino como una señal temprana de que su existencia había comenzado bajo el signo de la fragilidad, una fragilidad que más adelante contrastaría violentamente con la solidez matemática de sus ideas. Cuando Isaac tenía apenas 3 años, su madre tomó una decisión que marcaría su carácter para siempre. Se volvió a casar con Barnabas Smith, un clérigo acomodado que no deseaba criar al hijo de otro hombre, por lo que Hannah abandonó a Isaac en la granja familiar al cuidado de su abuela materna, una separación que Newton nunca perdonó del todo y que sembró en él una profunda herida emocional, un sentimiento persistente de abandono que se manifestaría más tarde en su carácter retraído, desconfiado y extraordinariamente celoso de su trabajo intelectual. De hecho, muchos biógrafos coinciden en que la incapacidad de Newton para mantener relaciones personales estables, así como su tendencia al aislamiento extremo y a la paranoia intelectual, tienen su raíz en esa infancia silenciosa, solitaria y emocionalmente dura, rodeada de campos, molinos de viento y largos inviernos, en los que el joven Isaac aprendió a observar el mundo con una atención casi obsesiva. Durante su niñez no fue considerado un prodigio académico y en la escuela primaria era un alumno más bien mediocre, distraído y propenso a perderse en sus pensamientos, hasta que un episodio aparentemente trivial cambió su actitud hacia el estudio, una pelea con otro estudiante en el que Isaac fue humillado físicamente lo llevó a una decisión silenciosa pero radical: superar intelectualmente a su agresor, lo que logró con tal intensidad que pronto pasó a ser el mejor alumno de su clase. Fuera del aula, Newton mostraba una creatividad mecánica poco común, construyendo relojes de sol extremadamente precisos, molinos en miniatura que funcionaban con ratones como fuerza motriz, cometas con linternas atadas para asustar a los vecinos durante la noche, y complejos sistemas de poleas y engranajes, demostrando desde muy joven una capacidad extraordinaria para visualizar mecanismos invisibles y relaciones causales ocultas. Sin embargo, su madre, que había regresado a la granja tras enviudar por segunda vez, intentó convertirlo en agricultor, una tarea para la que Isaac no mostraba ni la menor aptitud ni interés, olvidando el ganado, descuidando los campos y pasando más tiempo leyendo bajo los árboles que trabajando la tierra, hasta que su tío, reconociendo el talento del muchacho, intervino para que pudiera continuar sus estudios. Así, en 1661, Newton ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, no como un estudiante distinguido, sino como un subsizar, una categoría inferior que implicaba trabajar como sirviente para otros estudiantes a cambio de alojamiento y comida, una experiencia humillante que reforzó aún más su resentimiento silencioso
hacia la jerarquía social y académica. Cambridge en ese momento todavía enseñaba la física aristotélica medieval, ignorando en gran medida los avances revolucionarios de los científicos como Galileo, Kepler o Descartes, pero Newton, con su habitual desobediencia intelectual, comenzó a estudiar por su cuenta, llenando cuadernos con anotaciones sobre óptica, matemáticas y alquimia y filosofía natural, en una mezcla caótica de ideas que más tarde se convertiría en uno de los sistemas científicos más coherentes jamás creados. Un dato poco conocido es que Newton dedicó miles de páginas manuscritas a la alquimia más que a la física o a las matemáticas, convencido de que los secretos de la transmutación de la materia escondían claves profundas sobre la estructura divina del universo, y aunque estas investigaciones no produjeron oro ni elixires, sí influyeron profundamente en su manera de pensar la materia como algo activo, dinámico y gobernado por fuerzas invisibles. En 1665, la peste bubónica obligó al cierre de la universidad y Newton regresó a Woolsthorpe, iniciando un periodo que él mismo describiría más tarde como su annus mirabilis, sus años milagrosos, en los que, aislado del mundo, desarrolló simultáneamente el cálculo infinitesimal, las leyes fundamentales del movimiento, la teoría de la gravitación universal y sus primeras ideas sobre la naturaleza de la luz. Es importante aclarar que la famosa historia de la manzana no describe un momento de iluminación repentina, sino un largo proceso de reflexión en el que Newton, observando la caída de los cuerpos y el movimiento de la luna, se preguntó si la misma fuerza que hacía caer una manzana no se extendía también hasta los cielos, una idea profundamente radical para su tiempo, en el que el mundo terrestre y el mundo celeste se consideraban regidos por leyes distintas. Durante estos años de retiro, Newton trabajaba de manera obsesiva, olvidando comer, dormir o socializar, escribiendo fórmulas en cualquier superficie disponible y desarrollando una capacidad de concentración tan extrema que, según algunos relatos, podía permanecer inmóvil durante horas, absorto en sus pensamientos, como si el mundo exterior hubiese dejado de existir. A su regreso a Cambridge, fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas con tan solo 26 años, pero paradójicamente impartía clases a aulas casi vacías, ya que era un docente poco carismático, hablaba en voz baja, evitaba el contacto visual y parecía más interesado en sus ideas que en comunicarlas, una ironía considerando que estaba revolucionando la ciencia sin que casi nadie lo notara. Uno de los aspectos más desconocidos de Newton es su profundo interés teológico. Dedicó décadas al estudio de la Biblia, escribiendo extensos tratados sobre profecías, cronología sagrada y herejías cristianas, llegando a la conclusión, peligrosa para su época, de que la doctrina de la Trinidad era una corrupción posterior del cristianismo original, una creencia que ocultó cuidadosamente para evitar acusaciones de herejía. Su obra más famosa, Philosophiae Naturalis Principia Mathematic, publicada en 1687, no fue escrita por deseo de fama, sino casi a regañadientes, impulsado por su amigo Edmund Halley, y redactada en latín con una densidad matemática que la hacía prácticamente inaccesible para la mayoría de los contemporáneos, pero que estableció con precisión implacable las leyes que gobernarían la física durante más de 2 siglos. A pesar de su genio, Newton era extremadamente sensible a la crítica y mantenía disputas feroces con otros científicos, especialmente con Robert Hooke y Gottfried Wilhelm Leibniz, a quien acusó de plagiar el cálculo, una controversia que se prolongó durante años y que reveló un lado oscuro de su personalidad, vengativo, manipulador y dispuesto a usar su influencia institucional para destruir a sus rivales. De hecho, cuando Newton se convirtió en presidente de la Royal Society, utilizó su poder para controlar publicaciones, debates y reconocimientos, asegurando su legado, pero también generando un clima de temor y resentimiento en la comunidad científica. En un giro inesperado, Newton abandonó en gran medida la investigación científica en la última etapa de su vida para asumir un cargo administrativo como director de la Casa de la Moneda Real,
donde llevó a cabo una persecución implacable contra falsificadores, investigando personalmente, interrogando sospechosos y enviando a la horca a decenas de criminales, mostrando una faceta casi detectivesca y despiadada que pocos asociaban con el sabio contemplativo. Murió en 1727 a los 84 años, una edad extraordinaria para su época, y fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, un reconocimiento reservado hasta entonces a reyes y nobles, señal de que el mundo comenzaba a entender de que el conocimiento también podía ser una forma de poder. Isaac Newton nunca se casó, no tuvo hijos y dejó tras de sí una montaña de manuscritos, muchos de los cuales no fueron comprendidos ni publicados hasta siglos después, como si incluso la posterioridad tuviera que ponerse a la altura de su mente. Su legado no es sólo una colección de leyes y ecuaciones, sino una nueva manera de pensar, una visión del universo como un sistema ordenado, legible y gobernado por principios racionales, una idea tan poderosa que todavía hoy, en un mundo de relatividad y mecánica cuántica, sigue resonando como el eco de una mente que en silencio aprendió a escuchar el lenguaje del cosmos.